grabamos por comentarlo. Y primero de todo, dar las gracias a todos los que se han conectado. Encantados de tenerlos a todos aquí. Y nada, esperemos que os resulte interesante lo que vamos a contar. Y os dejo en manos de Miguel, que es nuestro director técnico y nuestro experto en el tema. Sin más, Miguel, adelante. Hola, buenos días a todos y gracias por asistir, aunque sea sábado, aunque es de sábado lluvioso casi que apetece. Bueno, como dice Jesús, mi nombre es Miguel Ángel y llevo la dirección técnica del laboratorio. Entonces, es muy importante comentaros que Ondalium es un laboratorio, pues un laboratorio de medicina holística o de medicina integrativa, es decir, de medicina natural, por entendernos. Y hace unos años empezamos con digamos, a abrir una rama dentro del sector de la cosmética. Ahora os explicaré un poco por qué. Y esta rama que abrimos en el sector de la cosmética, poco a poco fue creciendo y ahora forma una gran parte del laboratorio. Entonces, es una cosmética un tanto diferente en el sentido que el concepto no es el concepto típico de la cosmética, sino que el concepto que tenemos es un concepto de medicina integrativa, es decir, de medicina holística, de medicina natural. Es un concepto muy diferente al típico dentro de la cosmética. Es decir, nosotros consideramos que, como su nombre indica, todo está integrado, todo es holístico, es decir, la piel y el resto del organismo forman un conjunto. Entonces, o regulamos el conjunto o no conseguimos nada. Entonces, todo esto lo iremos desarrollando ahora en el transcurso de esta charla. Para mí también es importante explicaros así un poquitín a grosso modo cómo comenzó el laboratorio para que entendáis un poco cuál es nuestra filosofía, es decir, cuál es la filosofía del laboratorio, el por qué se creó y cuál es nuestro objetivo. En nuestro laboratorio, en un principio, el objetivo era el encontrar qué necesidades a nivel terapéutica había aquí en Occidente y especialmente aquí en España. Es decir, cuáles eran los grandes problemas a nivel de salud y las principales necesidades a nivel terapéutico. Entonces, para ello, tuvimos que hacer un estudio, que fue un estudio muy amplio, estuvimos pues, prácticamente un año con el estudio. Ahora voy a hacer un pequeñísimo resumen de este estudio y a partir de ahí cómo creamos todo. Entonces, este estudio partía primero por las necesidades, como comentamos, y para ver las necesidades teníamos que saber en qué momento nos encontramos ahora mismo, qué cambios ha habido. Y nos encontramos con cosas muy significativas. Es decir, vimos, insisto que esto es un mínimo resumen del estudio, pues el estudio, pues imaginaros, tenía muchísimo más de 100 folios, pero bueno, lo que vimos que en muy poquito tiempo, en cuestión de, no sé, pues de 40, 50 años como mucho, es decir, que no ha habido varias generaciones para adaptarnos, ha habido un cambio muy importante en la alimentación. Y la alimentación es básico en nuestra salud. Es decir, nosotros estamos compuestos de células, de más de 50 billones con B de células, que están todas interrelacionadas y cada célula sería como un ser humano en miniatura. Imaginaros la coordinación que tienen que tener estas células para crear lo que somos nosotros, 50 billones con B de células. Y estas células evidentemente se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos y nosotros dependemos de la salud de esas células. Y esas células dependen de esa alimentación, de esa oxigenación para estar sanas o no estar sanas, es decir, está todo relacionado. Y estas células, imaginaros de repente, después de cientos o miles de años alimentándose de una forma muy específica, a través de una serie de aminoácidos, de glucosa, etcétera, etcétera, de repente, en muy poquitos años, hay un cambio en la alimentación. Y estas células, de repente, le llegan estos tóxicos, estos químicos, y no saben cómo reaccionar, y no saben decir, ¿qué es esto? No lo saben identificar. Es decir, en estos últimos años hemos empezado, por ejemplo, a alimentar a los animales para su engorde de una forma muy química también, de una forma muy artificial. Ocurre también con los peces en la piscifactoría. Los peces que se encuentran en el mar están llenos de vertidos tóxicos como tal. Si entramos en un supermercado, hay un estudio que dice que el 88% de media de los productos que compramos habitualmente son productos elaborados, conservantes, saborizantes, espesantes, etcétera, etcétera. Son todo químicos. Entonces, todo esto es muy importante. Si vamos a lo mejor a frutas, verduras, hortalizas, pues algunos químicos, pesticidas. Es decir, nos hemos llenado la alimentación de una serie de tóxicos que el organismo no está acostumbrado a ello
nuestras células no están acostumbradas a ello porque llevan, como decía antes, siglos, milenios alimentándose de una forma diferente. Entonces imaginaos el shock para nuestras células cuando de repente empiezan a aparecer unos químicos nuevos que no saben qué es y no saben identificarlo. Entonces, esto es muy, muy importante, pues ya decía Hipócrates hace muchísimos años, antes de Cristo, decía, somos lo que comemos, y eso es cierto. Es decir, dependiendo de nuestra alimentación, va a depender nuestra salud en gran medida. Entonces ha habido un cambio muy importante en lo que comemos, en lo que bebemos también. Antes bebemos agua, pues más o menos de manantial. Sin embargo, ahora bebemos aguas cloradas o aguas envasadas, que llevan mucho tiempo envasadas, por lo que este agua no tiene que ver nada. Es decir, si yo cojo con el microscopio y miro un agua normal de manantial o de fuente, o miro un agua clorada o un agua mineral que lleva a lo mejor un año envasada, y la estructura es totalmente diferente. Vemos que las moléculas se agrupan en grupitos muy pequeños cuando es agua de manantial, por lo que atraviesa la membrana celular y nuestras células se pueden hidratar bien, pero cuando es agua clorada, cuando es agua envasada, veo que esas moléculas con el microscopio, en vez de ser en grupos pequeñitos, van en grupos muy grandes. Entonces, como van en grupos muy grandes, no atraviesan bien la membrana celular y nuestras células pasan sed, se deshidratan. Están a remojo, pero no consiguen hidratarse. Entonces, vemos estos cambios de alimentación y vemos estos cambios a la hora de simplemente de beber agua, simplemente de hidratar nuestras células. Entonces, pienso que esto es muy, muy importante. Ocurre también en el medio ambiente. En el medio ambiente, nosotros estamos acostumbrados a una serie de, digamos, de respirar oxígeno y respirar ya una serie de tóxicos que respiramos hace a lo mejor 40, 50, 60 años. Hace luego 100 años, 200, 300, no, pero bueno, ya hace a lo mejor 40, 50 años respiramos ya algunos tóxicos. Las emisiones químicas que hay no tienen nada que ver. La cantidad de monóxido de carbono que estamos con las emisiones tampoco tiene nada que ver. Y insisto siempre que lo peor de todo es los químicos que tenemos en nuestros hogares. Es decir, todos los productos ambientadores, productos de limpieza de la casa, productos de higiene personal, todos estos olores, todo esto son químicos. Es decir, esto lo olemos, pues son químicos. Es decir, mira, esto huele a piña, esto huele a limón, esto huele... Pues son todo químicos que al respirarlo van a entrar por la nariz, van a llegar a nuestra laringe, tráquea, bronquiolos, alveolos, directamente a nuestro torrente circulatorio, es decir, a la sangre y directamente a nuestras células. Es decir, todos estos tóxicos que respiramos en el medio ambiente y que respiramos en casa, todos van a llegar directamente a las células. Y como podéis comprender, estas células, lo que decía antes, hace 40, 50 años, estos tóxicos no existían en nuestro medio ambiente. Entonces es algo nuevo. Y después de llevar miles de años respirando de una forma, de repente se encuentra con unos nuevos tóxicos, no ha habido varias generaciones para adaptarnos a estos nuevos tóxicos y que lo que hace, intoxicarnos, como es lógico. Es decir, nos estamos intoxicando a través de la alimentación y nos estamos intoxicando a través del medio ambiente con una serie de homotoxinas, una serie de químicos que son nuevos para nuestro organismo. Esto mismo, como veis, también ocurre con la contaminación electromagnética. Es decir, nosotros estamos acostumbrados al campo electromagnético de la Tierra, de la naturaleza, de los árboles. Durante miles de años, cientos de años, nos hemos acostumbrado a esto. Y nosotros, según la física de partículas, según la nueva física, según la física cuántica, que a lo mejor os suena a algunos, nosotros estamos compuestos de átomos. Y lo que ha demostrado la nueva física es que ese átomo es un vacío, ese átomo es energía, ese átomo es información, ese átomo son frecuencias. Entonces nosotros somos también un campo electromagnético como tal. Entonces imaginaros que estamos acostumbrados al campo electromagnético y a la vibración de la Tierra y de repente aparecen wifi, aparecen repetidores, aparecen móviles, aparecen microondas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que acaba alterando el campo electromagnético de la Tierra y por consiguiente nuestro campo electromagnético. Entonces ahí tenemos un problema pues también bastante importante. Y de hecho, hay algunas patologías como el síndrome de sensibilidad química que estas personas no pueden estar cerca de ninguna wifi, de ningún móvil, de ningún repetidor de móvil, etcétera, etcétera. Y luego el cambio del estilo de vida. Es decir, ahora vivimos en un estilo de vida totalmente diferente al que vivíamos hace 40, 50 años, o al que vivíamos hace 100, 200, 300, 400 años. Es decir, la vida fue evolucionando de una forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, hasta hace 30 años, más o menos, que se disparó todo. Ahora estamos saturados de información. Ahora nos encontramos con un medio o con un entorno bastante hostil, muy competitivo sobre todo.
¿Qué es lo que lleva ahora mismo? Lleva mucho a la frustración, lleva a la depresión, lleva a problemas de autoestima, lleva a problemas de inseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, y esto hace unos años, pues esto no ocurría. Entonces, con todos estos cambios, que insisto que esto es un pequeño resumen, muchísimos más cambios, pero vamos, y además bastante llamativos, pero bueno, viendo esto, más o menos nos hacemos una idea, en tan poquito tiempo, ¿qué es lo que está ocurriendo con nuestra salud? Entonces empezamos a mirar estadísticas, qué cambios ha habido, es decir, ha habido muchos cambios de alimentación, medio ambiente, lo estamos comentando, contaminación electromagnética, cambio de vida, etcétera. ¿Y esto a qué ha llevado? Entonces nos metemos en el Instituto de Estadísticas y vemos unas estadísticas a nivel de salud. Entonces hacemos un pequeño resumen también de las estadísticas y en el Centro de Estadísticas vemos que en España están censados más de 19 millones de enfermos crónicos. Es decir, un país con 45 o 46 millones de habitantes, quitamos a niños que tienen menor incidencia, como es lógico, aunque cada vez tienen más incidencia, y vemos que un mínimo de 1 de cada 2, o incluso más de la mitad, es decir, de los adultos en España, están censados como enfermos crónicos, bien sea por algo leve, puede ser una simple hipercolesterolemia, una simple hipertensión esencial o luego patologías mucho más graves. Pero el caso es que más de la mitad de la población, más de la mitad de los adultos están censados como enfermos crónicos. Es lógico por todos estos cambios que estamos viendo. Luego, muy importante, todos estos cambios a nivel electromagnético y a nivel de tipo de vida, vemos que más del 18% de los españoles toman algún tipo de psicofármacos. De hecho, los psicofármacos, como sabemos por estadística, es el segundo medicamento más vendido en nuestra farmacia, después de los antiinflamatorios tipo ibuprofeno. Pues segundo ya son los psicofármacos, bien sean antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Aquí ocurre lo mismo, si quitamos a niños que tienen menor incidencia, aunque cada vez hay más niños tomando psicofármacos, pero aún así todavía tienen mucha menor incidencia, vemos que 1 de cada 3 españoles adultos toman algún tipo de psicofármacos. Esto es, yo creo que también bastante significativo. Y más del 50%, bueno, esto cuando hicimos el estudio, ahora andamos ya por el 60%, más del 60% de las consultas de atención primaria, es decir, el famoso médico de cabecera, van por problemas derivados del estrés, por problemas psicológicos, por problemas mentales. Esto me parece también muy grave. Hace, no sé, 40, 50 años al médico de cabecera se iba, pues eso, pues simple catarro, gripe, fiebre, un esguince, bueno, lo que fuese. Pero desde luego no se iba por problemas derivados por el estrés, por problemas mentales, por problemas psicológicos. Y ahora es cada vez más y más y más. Y esto es consecuencia de lo que estábamos comentando hasta ahora, es decir, de todos estos cambios que ha habido. Y luego, como es lógico, se han multiplicado significativamente pues, casi todas las patologías, especialmente alteraciones autoinmunes, enfermedades autoinmunes tipo esclerosis, tipo síndrome de Crohn, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, lupus eritematoso, bueno, etcétera, etcétera, se han multiplicado por un 2000 y pico % en estos últimos años. El cáncer, por desgracia, todos sabemos cómo se ha ido multiplicando en estos últimos años y vemos que de hace 50 años ahora, pues no sé si un 5.000 y pico, un 6.000%. Estamos viendo ahora, por ejemplo, por desgracia, el cáncer de mama, la proliferación que tiene, que ya afecta a 1 de cada, no sé, son 10, 12 mujeres más o menos. El cáncer de colon, de próstata, bueno, etcétera, etcétera. Cómo ha proliferado en muy poquitos años. Antes, evidentemente, había cáncer, pero vamos, era ínfima la proporción. Ocurre también, como tenéis, con las alergias. En el año, por ejemplo, hay un estudio del Hospital Ramón y Cajal, del Centro de Alergología de Ramón y Cajal, en el que habla que en el año 64, 1964, es decir, hace 50 y algo años, había solamente un 2% de alérgicos en España. Ahora estamos ya más del 50%. Espera que en el 2030 y tantos, más o menos, pues prácticamente el 100% de la población seamos alérgicos. Entonces, todo esto es consecuencia, no lo observamos, no nos paramos a pensarlo, aunque lo sabemos, y esto es consecuencia de lo que estamos comentando, de todos estos cambios y otros muchos más que estamos experimentando en nuestra vida y que nos están afectando de una forma muy, muy directa. También, por ejemplo, se han multiplicado de una forma también exponencial las entradas en urgencias por problemas cardiovasculares, es decir, por ictus, infartos, anginas, etcétera. Tenemos que pensar que a principios del siglo XX, es decir, hace 100 años, no moría prácticamente nadie por problemas cardiovasculares. Claro que la alimentación podía ser más de grasa y demás, pero no moría nadie por problemas cardiovasculares. Sin embargo, ahora es el principal motivo
de fallecimiento aquí en Occidente, los problemas cardiovasculares. O sea, esto también es un dato muy significativo. Y luego otro muy importante también, la aparición de nuevas enfermedades, tipo fibromialgia. Es decir, yo hace 25 años, cuando pasaba consulta, no había ningún caso de fibromialgia, pues no existía la fibromialgia. Sin embargo, ahora nos encontramos que son muchísimas las personas, de hecho afecta a 1 de cada 4 mujeres, es decir, o sea, como ha progresado la fibromialgia es increíble. El síndrome de fatiga crónica, síndrome de sensibilidad química que hablamos antes, es decir, una persona aparentemente sana, no tiene patologías, analítica bien, todo bien, y de repente de un día para otro, esta persona empieza a empeorar, esta persona empieza a tener una sintomatología muy alterada, se encuentra fatal, y a partir de ahí no puede estar cerca de ningún, como decíamos antes, de una wifi, de un móvil, no puede comer nada de lo que venden en los supermercados, no tiene que ser solamente comida biológica, no puede respirar ningún tipo de productos de limpieza, productos de higiene personal, de los típicos que utilizamos, es decir, se tiene que aislar en el mundo. Pues os voy a dar un dato. En España ya hay más de 400.000 personas con este síndrome de sensibilidad química. Y el Parlamento Europeo está bastante preocupado por el crecimiento, porque va con un crecimiento exponencial muy importante, y ya lo considera como una enfermedad grave relacionada con el medio ambiente. Entonces, esto es lo que estamos consiguiendo con todos estos cambios, con todo esto que estamos haciendo, cambio de alimentación, y sobre todo estos cambios tan radicales y en tan poquito tiempo. Es decir, el ser humano necesita, como cualquier especie, como cualquier animal, necesita varias generaciones para adaptarse a un nuevo medio. Y nosotros no hemos tenido generaciones para adaptarnos al nuevo medio. Ha sido todo rapidísimo. Todo en cuestión de una sola generación ha habido todos estos cambios en lo más importante, lo que más nos afecta. Porque todo esto que estamos comentando, tanto la alimentación como el medio ambiente, como el campo electromagnético, como el tipo de vida, todo afecta directamente a nuestras células. Y si nuestras células empiezan a flojear, nosotros empezamos a flojear. Y si nuestras células empiezan a enfermar, nosotros enfermamos. Bien, entonces, con todo esto que estamos viendo, ya tenemos todo esto y pensamos, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el interior del organismo? Para llegar a estas cifras de más de la mitad de los adultos enfermos crónicos, bueno, todas estas cifras que tenemos aquí y que están a vuestra disposición en Internet, lo tenéis en el centro de estadística. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el interior del organismo? Y lo que vimos, entre otras cosas, fueron como 4 puntos muy importantes, muy importantes, que están afectando directamente al organismo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto que hemos visto? Con este cambio de alimentación, medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto que el organismo se está acidificando. Bien, ¿esto qué quiere decir? Nosotros somos alcalinos de diseño, es decir, tenemos un pH alcalino por diseño de nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el transcurso de los años nos vamos acidificando. ¿Por qué? Por el estrés, por la contaminación, por el tipo de vida, etcétera, etcétera. Y al llegar, no sé, a los 60, 65, 70 años, 75, dependiendo de cada persona, el tipo de vida que haya llevado, pues se encuentra más acidificado. Y un terreno ácido es un terreno que es un caldo de cultivo para cualquier patología. Es decir, hace muchos años, o hace años, ya según envejecíamos, teníamos más posibilidad de tener patologías, pero ya a partir de una cierta edad. Sin embargo, ahora, con todos estos cambios de alimentación, nos empezamos ya a acidificar a partir de los 6, 7, 8 años de edad. Es decir, estamos dentro ya, no sé, cuando somos jóvenes con 20, 25, 30 años, tenemos ya un caldo de cultivo muy importante a nivel de este terreno ácido. Esto por un lado. Por otro lado, como segundo punto, muy importante los radicales libres, que a lo mejor os suena el tema de radicales libres. Es decir, a lo mejor os suena por el tema del envejecimiento. Cuanto más radicales libres tengamos, más vamos a envejecer o más rápido vamos a envejecer. Vamos a tener arrugas, es decir, vamos a empeorar. Entonces, esto de los radicales libres, eso es cierto, lo que estamos comentando, pero va también mucho más allá. Es decir, los radicales libres van acompañados de cualquier enfermedad, de cualquier patología. Es decir, si los radicales libres suben, entonces enfermamos. Y esto es, cuando suben los radicales libres, se llama que aumenta el estrés oxidativo. Entonces, todas las enfermedades van acompañadas de un estrés oxidativo, es decir, de un aumento de radicales libres. Y lo curioso es que cuanto más grave es la enfermedad, más altos están los radicales libres. Y esto se empezó a investigar hace muy poquitos años, a unos 10 años, que se empezó a investigar el tema de los radicales libres, y se empezó a ver que
estos radicales libres van secuencialmente, paralelamente a la enfermedad y van aumentando más dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Es decir, una enfermedad leve tiene un aumento de radicales libres considerable, pero bueno, ahí está. Una enfermedad grave, esos radicales libres son mucho más altos, hay un exceso oxidativo mucho más alto. Y ya una enfermedad muy, muy grave, una enfermedad degenerativa, un cáncer, nos encontramos con radicales libres ya altísimos. Yo, en una de las clínicas que dirigía, entre otras cosas, teníamos analítica de radicales libres y de ahí se veía muy claro. Es decir, eso se mide en unidades CARS. Entonces, estas unidades CAR, una persona sana totalmente tiene que estar por debajo de 250 unidades CAR. A partir de ahí, de 250 a 300, veíamos ya problemas ya funcionales, ya de 300 a 350 ya veíamos enfermedades, de 350 a 400 veíamos patologías y a partir de 400 veíamos ya problemas ya oncológicos, cáncer. Entonces, solamente viendo una analítica de radicales libres, sabemos si la persona estaba muy enferma o estaba poco enferma, para que veáis la importancia de los radicales libres. Y con esto podéis pensar, decir, bueno, pues podemos dar antioxidantes para bajar los radicales libres. Pero por desgracia no es así de fácil, porque ya una vez que los radicales libres suben, luego bajarlos es muy complicado. Tienes que dar muchos antioxidantes durante mucho tiempo para que esto vaya bajando. Entonces los radicales libres hay que controlarlos desde el principio. Bien, aumento de radicales libres, al igual que con la acidosis, es un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. Caldo de cultivo para todo tipo de alteraciones, especialmente cardiovasculares, pero bueno, todo tipo de alteraciones. Luego, otro muy importante, la falta de oxígeno. Es decir, en terrenos pobres de oxígeno también es un caldo de cultivo para desarrollar cualquier enfermedad. Entonces es importante tener un terreno rico en oxígeno. Es decir, si nuestras células le llega poquito oxígeno, van a crear poca energía, van a crear pocas moléculas de ATP. Entonces vamos a ir cada vez teniendo menos energía. ¿Qué es lo que ocurre también con las bacterias? Ocurre lo mismo, que las bacterias amigas, pues nosotros tenemos billones con B de bacterias en nuestro organismo. Entonces tenemos bacterias amigas y bacterias enemigas. Las bacterias amigas normalmente son aerobias, es decir, necesitan oxígeno para vivir. Y las bacterias malas, o las bacterias negativas, o las bacterias que afectan a nuestra salud, suelen ser anaerobias, no necesitan oxígeno para vivir. Y estas bacterias se están compitiendo continuamente. Y ahí vemos el caso que luego veremos más adelante en el intestino. Hay una competitividad entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, si el terreno es pobre en oxígeno, proliferan las bacterias malas, proliferan las bacterias anaerobias. Entonces vamos a tener muchas bacterias anaerobias. Bien, y esto yo creo que es bastante importante. La célula se oxigena peor, no puede crear energía y por otro lado proliferan las bacterias negativas, las bacterias malas, las bacterias anaerobias, las bacterias que no necesitan oxígeno para vivir. Y luego, muy importante, o casi más importante, el exceso de homotoxinas, el exceso de tóxicos que veníamos viendo. Nuestro organismo se carga de estos tóxicos, se va cargando, y llega un momento que estamos sobrecargados, saturados de tóxicos. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Los órganos más afectados son los órganos que nos sirven de filtro para eliminar tóxicos, como es lógico, tapamos los filtros. Entonces, ¿qué órganos son estos? El hígado, muy importante, el gran laboratorio del organismo, filtra tóxicos. Tenemos un problema de un exceso de tóxicos y el hígado se congestiona. Entonces no enferma a corto plazo, pero se va congestionando. Y a medio plazo, que ya hay muchísimas personas cada vez más, ya empiezan a aparecer grasas en el hígado, una esteatosis que se llama hepática, grasa en el hígado. Entonces tenemos el hígado, que cuando hay muchos tóxicos, se va sobrecargando. El pulmón, como es lógico, es otro muntorio, otro órgano de eliminación, también se sobrecarga. El riñón, también muy importante, se va sobrecargando, se va llenando. Y muy importante, la piel. La piel también es otro muntorio de eliminación, es otro órgano de eliminación que, al igual que el riñón, al igual que el pulmón, al igual que el hígado, se sobrecarga también de homotoxinas. Y eso se refleja. Entonces, por eso, si intentamos drenar, limpiar la piel, vamos a conseguir muy poco y a muy corto plazo. Porque si la piel está, como es lógico, es el órgano visible, pero es un órgano más de nuestro organismo y está en comunicación, como es lógico, con todo el organismo. Entonces, si limpiamos solamente un órgano, es decir, esto es como si limpiamos solamente un riñón. ¿Qué es lo que ocurre? Que, vale, lo podemos limpiar, pero a muy corto plazo se vuelve a sobrecargar. ¿Por qué? Porque está en conexión con todo el organismo. O limpiamos todo o no limpiamos nada. Esto ocurre también con los radicales libres, es decir, no podemos bajar o eliminar radicales libres de la piel solamente.
Tenemos que bajar los radicales libres de todo el organismo. Pues si está todo el organismo lleno de radicales libres y intentamos eliminarlos de la piel, vamos a conseguir muy poco y a muy corto plazo. Entonces, es muy importante trabajar con todo el organismo. Entonces, las homotocinas, como comentamos, vamos cargando, cargando, cargando. Estos motores de eliminación se carga el sistema linfático, que a lo mejor a muchos os suena, que tiene que ver mucho con nuestra salud, pero a nivel visual con la celulitis, por ejemplo. Entonces se carga se carga hígado, riñón, pulmón, se carga la piel y se va a cargar el sistema linfático. Y lo que es más importante, se va a cargar, a sobrecargar, es decir, si yo sobrecargo mi hígado, sobrecargo mi riñón, sobrecargo mi pulmón, sobrecargo la piel, entonces el tejido que rodea a mis células, a todas las células del organismo, esos 50 billones de células del organismo, según se va sobrecargando, se empiezan a depositar alrededor de estas células, en ese tejido que rodea la célula, ese tejido extracelular. Se empieza a sobrecargar, se empieza a sobrecargar, se empieza a sobrecargar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se sobrecarga el tejido que rodea la célula? La célula ya no se puede ni oxigenar bien, ni alimentar bien, ni excretar bien. Entonces, ese mini ser humano, ese ser humano en miniatura, imaginaos que a vuestro alrededor está tan lleno de tóxicos, tan lleno de polución, que no te puedes alimentar en condiciones, que no puedes respirar en condiciones y que no puedes excretar en condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como es lógico, acabas poco a poco debilitándote y acabas enfermando. Entonces, este es el gran problema cuando hay un exceso de homotocinas. Tenemos que tener en cuenta, y esto es un dato importante, que nuestro corazón está bombeando 5 litros de sangre por minuto cuando estamos en reposo. Entonces, esta sangre tiene que pasar por los filtros. Entonces, imaginaos, si son 5 litros por minuto, en 24 horas son 7.200 litros. Es decir, más de 7 toneladas de litros de sangre bombea al corazón y tienen que limpiarlo estos órganos de eliminación. Tienen que estar limpiándolo continuamente. Entonces, imaginaros qué es lo que ocurre cuando hay un exceso de homotocinas, que estos órganos se sobrecargan, se sobrecargan, se sobrecargan. Es el ejemplo de cualquier aparato que tenga filtros, no es una lavadora, un coche. Si no limpiamos los filtros, ¿qué es lo que ocurre? O sea, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa por ahí el líquido continuamente, un líquido además intoxicado, un líquido lleno de tóxicos, pasa, ¿y qué le ocurriría con ese coche, con esa lavadora, con ese aparato? Que al final pues acabaría estropeándose, como es lógico, lo acabaríamos ahogando. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestro organismo. Y por eso estas estadísticas que hemos visto, de tantísimos enfermos crónicos, tantísimos de enfermedades que están proliferando, tantísimos problemas mentales, etcétera, etcétera. Y es porque estamos alterando nuestro medio, estamos alterando nuestro entorno y esto nos está afectando directamente. Entonces, estos datos están ahí, pero no somos conscientes. Estamos muy entretenidos con muchas cosas y bueno, pues vamos al médico, nos da una pastilla, nos da otra pastilla y nos da otra pastilla y vamos ahí tirando y vamos aguantando. Pero es el momento de pararse y pensar en todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en todo lo que está pasando, en todo lo que estamos viendo y en todo lo que estamos sintiendo. Vivimos a tal velocidad que no somos capaces muchas veces de ver lo que estamos sintiendo, de pararnos a sentir y de pararnos a pensar todo esto, decir, madre mía, en qué poquito tiempo todo esto se está disparando. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi salud? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pero en vez de pararnos a esto, pues como comentábamos antes, 1 de cada 3 españoles, que se dice pronto, toman algún tipo de psicofármaco. ¿Por qué? Porque se sobrepasan, se saturan y quieren seguir continuando con ese ritmo de vida, con ese estrés, con esa tensión, y no estamos diseñados para vivir con un estrés continuo. Entonces el estrés en un momento dado nos puede venir bien a muy corto plazo. Cuando es a muy largo plazo, las hormonas del estrés nos van destruyendo, nos van atacando. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos estos datos, y muchísimos más, evidentemente, como decía antes, insisto, esto es un pequeñísimo resumen de todo esto, pero más o menos con esto nos hacemos una idea de lo que queremos, nos hacemos una idea de lo que tenemos. Entonces, una vez que tenemos todo esto, pensamos, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos, en cierta forma, paliar toda esta agresión que tenemos continuamente? ¿Cómo podemos ayudar a regular al organismo? Y lo que tenéis delante de vuestras pantallas, ¿cómo podemos regular esa acidosis? Es decir, ¿cómo podemos alcalinizar? ¿Cómo podemos reducir de verdad esos radicales libres? ¿Cómo podemos oxigenar el organismo? ¿Y cómo podemos limpiarlo? ¿Cómo podemos depurarlo bien profundamente el organismo?
Entonces empezamos a investigar muchos principios activos de todo tipo, siempre naturales, porque el concepto de nuestro laboratorio siempre es medicina natural. Entonces, a nivel de medicina natural empezamos a investigar todo tipo de sustancias y todo tipo de principios activos para ver cuáles eran, digamos, los más efectivos para conseguir lo que queríamos. Entonces, vimos que el ajo negro, curiosamente, se había descubierto hace muy poquito tiempo, ahora como unos 10 años más o menos, se descubrió el ajo negro y empezaron a investigarlo. Y hoy por hoy, después de 10 años, es curioso, pero con muchísima diferencia, es el complemento, o el alimento, como queramos llamarle, más investigado del mundo, con muchísima diferencia del segundo. Es decir, solamente en el PubMed, es decir, en las investigaciones publicadas en Estados Unidos, tiene casi 1000 investigaciones diferentes a diferentes niveles el ajo negro. Es decir, desde problemas neurodegenerativos, circulatorios, digestivos, reumatológicos, etcétera, etcétera. Curioso, pero vamos, empezamos a meternos en todas estas investigaciones. Luego hay muchas investigaciones en Japón, en Corea del Sur, en China, en Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas investigaciones en el mundo sobre el ajo negro. Entonces empezamos a sacar datos y datos de investigaciones y vimos que con el ajo negro podíamos conseguir lo que queríamos, es decir, podíamos conseguir esta regulación de esta acidosis, podíamos reducir de una forma bastante efectiva los radicales libres, lo que comentábamos antes, podemos oxigenar el organismo y luego es un drenador depurativo de los órganos de eliminación muy importante del sistema linfático y del tejido, que hablamos antes, muy importante, que rodea la célula, del tejido extracelular. Entonces dijimos, pues esto es una maravilla. Esto del ajo negro, vamos, o sea, porque vimos que tenía más de 30 organoazufrados, cada uno con sus propiedades terapéuticas, aparte de otras muchos principios activos más. Entonces nos llamó muchísimo la atención y empezamos a trabajar sobre ello. Pero ¿cuál fue nuestro chasco cuando nos encontramos que el ajo negro, evidentemente, todas las investigaciones se hacen con el principio activo, pero el ajo negro no es biodisponible, es decir, cuando nosotros comemos ajo negro, no absorbemos estos principios activos. ¿Por qué? Porque el ajo negro es todo fibra. Los que habéis visto, o habéis probado o habéis comido ajo negro, veréis que es fibra, es como gelatina. Entonces, la fibra no se absorbe en el intestino, sino que la eliminamos directamente. Y todos estos principios activos, todos los principios activos, vienen entrelazados entre esta fibra. Entonces, al venir entrelazados entre esta fibra, ¿qué es lo que hacemos? Pues comemos ajo negro, a nivel culinario muy bien, muy rico, sabe como a ciburuela, a regaliz, muy bien, está muy bien. Pero a nivel terapéutico no conseguimos nada. Por lo que empezamos a investigar, a ver cómo podíamos ganar esta biodisponibilidad, es decir, conseguir que estos principios activos pasen al interior del organismo. Entonces, probamos a hacer cápsulas, probamos a hacer comprimidos, es decir, micronizábamos el ajo para eso. Pero claro, cuando micronizas el ajo, realmente micronizas toda la fibra. Aunque al ir micronizado tienes mayor absorción, pero conseguimos de una absorción de un 3% nada más en el ajo cuando lo tomas a una absorción de un 6%, es decir, muy poquito más. Entonces, claro, veamos cápsulas que tienen, no, tiene una cantidad muy alta de salicisteína, sí, muy bien, pero ¿cómo la metes en el interior del organismo? Entonces ahí nuestro laboratorio empezamos a investigar, a trabajar y empezamos a descubrir la forma de cómo extraer y concentrar el principio activo. Es decir, conseguimos una forma a nivel mecánico de eliminar toda esa fibra, quitar todo lo que no es terapéutico y sacar solamente estos principios activos, estos principios curativos, todos estos organoazufrados, todos estos oligoelementos, todos estos aminoácidos. Es decir, sacar solamente la parte curativa, por decirlo de alguna forma, los principios activos curativos, los extrajimos, fuimos extrayendo y la fibra, el subproducto, lo retiramos. Entonces, por eso viene el líquido, porque conseguimos extraer y sacar el principio activo y quitar todo su producto, toda esa parte sólida, toda esa fibra. Entonces, conseguimos sacar estos principios activos y ahí conseguimos una biodisponibilidad. Recordar que hablamos de una biodisponibilidad, es decir, absorción de principios activos, de un 3% nada más cuando tomamos el ajo o de un 6% cuando tomamos el comprimido o la cápsula. Y así conseguimos, como viene solamente el principio activo, conseguimos un 98%, prácticamente un 100% de estos principios activos. Es decir, yo me tomo estas gotitas de ajo y el 100% de los principios activos van a llegar a estos 50 billones de células. Y nos va a ayudar a regular esta acidosis.
nos va a ayudar a eliminar radicales libres, nos va a ayudar a oxigenar y, lo que es más importante, nos va a ayudar a limpiar todo el organismo. Ese hígado, ese riñón, ese pulmón, ese sistema linfático, ese tejido que rodea la célula y esa piel. Si limpiamos todo, a la vez que limpiamos la piel, entonces, claro, nuestra imagen, nuestro aspecto va a cambiar totalmente. Tenemos que tener en cuenta, porque vamos siempre al tópico de que el interior se refleja en el exterior, pero lo tenemos como un tópico, pero es una realidad. Si yo limpio todo el organismo, incluido la piel, evidentemente, lo hemos visto en muchísimos pacientes, que la piel cambia y el aspecto cambia, como es lógico. Si eliminamos radicales libres de todo el organismo, claro, mejora, evitamos ese envejecimiento prematuro. Entonces, el envejecimiento lo ralentizamos muchísimo, muchísimo más. Pero esto lo tenemos que hacer en todo el organismo, no lo podemos hacer solamente en la piel, porque la piel está integrada en el organismo, es un órgano más de nuestro organismo. Aunque es el único visible, pero es un órgano más, el más extenso además. Y además coincide que es un órgano de eliminación, igual que el riñón, igual que el pulmón, igual que el hígado. Entonces, tenemos que cuidarlo de una forma especial. Bien, entonces, aquí viene por qué en forma de tintura o de extracto, en vez de otra forma, por lo que hemos comentado, porque tenemos que extraer el principio activo, sacarlo de esa fibra donde viene entrelazado el principio activo, sacarlo, extraerlo y luego concentrarlo. Entonces, claro, pues no nos queda más remedio que hacerlo en forma de tintura. Es una tintura un poco especial, pues normalmente las tinturas tienen una concentración 1 a 5, 1 a 10, sin embargo nosotros tenemos una concentración muchísimo más alta. Sería como una tintura muy concentrada o un extracto muy concentrado o muy saturado de principios activos, que esto es importante. Entonces, visto todo esto, vamos a detallar de una forma, bueno, pues un poco por encima, pues con esto podríamos estar hablando horas, horas y horas, de esta importancia del ajo negro, ya del ajo negro en líquido, en el organismo. Hemos visto que lo que está haciendo es regular todos estos procesos de acidosis, hemos visto el tema de radicales libres, homotoxinas, oxígeno, etcétera, que es provocado por todos estos cambios que hemos tenido en nuestra vida, como hemos visto a nivel de alimentación, a nivel de medio ambiente, a nivel de contaminación electromagnética y a nivel de tipo de vida. Entonces, todos estos cambios, hemos visto todas las consecuencias que ha traído, qué es lo que ocurre en el organismo, y ahora vamos a ir un poquitín más allá, qué es lo que ocurre dentro de nuestros propios tejidos. Entonces, vamos a hacer un repasito así por encima, muy por encima. Entonces vemos que el extracto fluido, es decir, líquido, concentrado de ajo negro, nos va a ayudar a purificar el organismo. ¿Por qué? Porque tiene más de 30 organoazufrados, y los organoazufrados son muy drenadores, muy limpiadores del organismo, muy depurativos. Entonces, imaginaros 30 organoazufrados, cada uno con sus propiedades y todas depurativas. Entonces, vamos a dejarnos nuestro organismo limpio, nuestro hígado limpio, nuestro riñón, nuestro pulmón y nuestra piel importante, muy importante. Bien, va a cambiar el aspecto de nuestra piel, pero va a cambiar el aspecto de nuestra piel por salud. Bien, no porque pongamos un emplaste encima, sino porque nuestro organismo mejora. Y esto, como es lógico, esto es un gran preventivo pues, para cualquier tipo de alteraciones. Si tienes una alteración es una gran ayuda también. Bien. Luego, muy importante, otra cosa muy, muy importante que me había dejado en el tintero es el tema de metales pesados. Todos estos químicos y estos contaminantes tienen metales pesados que llegan a nuestro organismo, que tampoco es capaz de identificarlos y se quedan en nuestros tejidos. Entonces, estos metales pesados tipo mercurio, tipo aluminio, tipo cadmio, tipo plomo, etcétera, etcétera, se van quedando y esto también es un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. Bueno, pues el ajo negro, como conjuga un aminoácido importante con un azufrado, se crea lo que se llama en química un grupo tiol, con T, grupo tiol. Y el grupo tiol lo que hace es sacar estos metales pesados del interior de los tejidos y eliminarlos. Por lo que eso vamos a mejorar de una forma significativa. Y esto lo vamos a ver en el pelo, por ejemplo. Es decir, antes, hasta hace muy poco tiempo, la analítica de metales pesados se hacía en el pelo. Nos quitaban un poquitín de pelo y se analizaba y se veían los metales pesados que teníamos, para que os hagáis una idea. Si yo elimino estos metales pesados, claro, la piel, el pelo, las uñas va a mejorar de una forma muy, muy significativa. Bien, entonces, efecto depurativo por todos los órganos azufrados que tiene. Vamos a limpiar, vamos a depurar todo el organismo.
Bien, tenemos aquí más sobre la propiedad depurativa, que hablamos de los riñones, etcétera, etcétera. De todas formas, luego hablamos un poquitín más adelante de esto. Efecto antioxidante. Eliminar estos radicales libres. Eliminar, el mejorar la salud general y, sobre todo, eliminar de una forma, digamos, el envejecimiento prematuro. Es decir, evitar que envejezca, o sea, que la piel vaya envejeciendo, bueno, la piel, todo el organismo vaya envejeciendo de una forma más rápida. Vamos a enlentecer, a ralentizar ese envejecimiento, ya no solo de la piel, sino de todo el organismo, pues está todo comunicado. Yo no puedo retrasar el envejecimiento de la piel mientras mi organismo envejece más rápido. Es decir, es imposible, va todo unido. O ralentizo el envejecimiento de todo mi organismo o no lo ralentizo. No puedo ralentizar el envejecimiento de una parte de mi organismo sí y de otra parte no. No tiene sentido, está todo comunicado. Entonces es muy, muy importante o sea, bajar este aceleramiento. Entonces, el efecto, como comentamos antes, antioxidante del ajo es muy potente. Y antes decíamos que los radicales libres suben, dependiendo de las patologías, hay un exceso oxidativo y suben cada vez más. Entonces tenemos que reducir estos radicales libres. Y antes comentamos que es muy difícil reducirlo. Hace falta un gran cóctel de antioxidantes para reducirlo. Pero resulta que el ajo negro, y en este caso el extracto fluido, estas gotitas de ajo negro, tiene un efecto antioxidante muy potente. Incluso en algunos estudios dicen que es 10 veces más potente que el ajo común, que ya tiene un efecto antioxidante muy potente, y 2000 veces más potente que la vitamina E, que ya es un buen antioxidante. Es decir, nos encontramos con un súper antioxidante con el ajo negro. ¿Por qué? Porque por un lado el ajo negro está lleno de una sustancia que se llama polifenoles. Los polifenoles tienen un efecto antioxidante muy importante. Pero por otro lado activa un gen, que este gen se llama NRF2, y esto hace que el propio organismo estimule las enzimas antioxidantes, tipo, vamos, voy a decir unas palabrotas, que es superóxido de inmutasa, catalasa, L-glutatión, es decir, estos son antioxidantes muy potentes que va a potenciar el ajo negro y va a inhibir los oxidantes. Entonces, por un lado va a atacar los radicales libres y luego, por otro lado, va a estimular las enzimas oxidantes, perdón, antioxidantes e inhibir las oxidantes. Y luego hay algunas sustancias como el FLUAR en el ajo, que se ha visto que tiene un poder antioxidante muy potente, por lo que ahí tenemos un gran antioxidante. Ahí vamos a bajar los radicales libres de una forma muy efectiva, de una forma muy potente. Bien, entonces por un lado vamos a depurar de una forma muy profunda con más de 30 órganos azufrados y por otro lado vamos a eliminar los radicales libres con todo esto que estamos viendo. Bien, luego, a nivel del sistema digestivo, muy importante, el sistema digestivo, aparte de lo molesto que es tener malas digestiones, tener digestiones lentas, pesadas, hinchazón de vientre, estreñimiento, etcétera, etcétera, esto es muy importante porque esto sí que es una mina, por decirlo de alguna forma, de homotoxinas. Si el sistema digestivo no funciona bien, va a mandar al resto del organismo, al interior del organismo, un exceso de homotoxinas importante. Entonces, si regulamos el sistema digestivo, aparte de quitar todos esos problemas que comentábamos, de digestiones lentas, pesadas, hinchazón de vientre, etcétera, etcétera, vamos a evitar mandar homotoxinas a nuestro organismo y especialmente a la piel. Entonces, el ajo o el extracto fluido concentrado de ajo negro, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer va a ser ayudar a regular este proceso digestivo. ¿Por qué? Porque por un lado, si drenamos hígado, vamos a quitar ya digestiones lentas, digestiones pesadas, meteorismos, etcétera. Luego, por otro lado, el ajo negro es un regulador de las citoquinas inflamatorias, por lo que hoy por hoy la mayoría de las personas tienen la mucosa del intestino inflamada. Por eso da tantos problemas de inflamación, de hinchazón y de intolerancias alimentarias. Cada vez hay más intolerancias alimentarias, cada vez hay más personas que no toleran ciertos alimentos. Y eso es porque se inflama la mucosa intestinal. Vamos a desinflamarla, porque si vamos quitando alimentos, hoy tengo que quitar uno, mañana otro, pasado otro, y al final siempre va a haber ese malestar digestivo. Y ese malestar también se traduce al resto del organismo, incluso al sistema nervioso. Entonces vamos a desinflamar. Con extracto fluido concentrado del ajo negro vamos a desinflamar la mucosa intestinal. Luego también muy importante, hemos dicho de las bacterias buenas y de las malas, que las buenas necesitan oxígeno para vivir y las malas no. Pues en nuestro intestino,
para que os hagáis una idea, bacterias microscópicas, tenemos más de 2 kilos de bacterias en nuestro intestino. Y ahí están compitiendo las buenas con las malas. Por eso es tan importante la flora bacteriana, es fundamental. Entonces, si damos un antibiótico, en este caso, un antibacteriano selectivo, que mate solamente las malas, van a proliferar las buenas, por lo que nuestra calidad a nivel digestivo y de sistema inmunológico, que se encuentra gran parte de la flora bacteriana, va a mejorar de una forma significativa. Entonces, con el tracto fluido concentrado de ajo negro, vamos a drenar el hígado, vamos a desinflamar la mucosa intestinal y vamos a regenerar la flora bacteriana. Y al mismo tiempo, en el intestino y sobre todo en Occidente y últimamente se están creando muchas cándidas, muchos hongos que crean muchos síntomas. En el intestino hay una cándida muy famosa que se llama Candida albicans. El ajo tiene un efecto antifúngico, antimicótico. Entonces vamos a eliminar estas cándidas también, por lo que vamos a regular todo el sistema digestivo. Luego, importante, sistema inmunológico. Cada vez los cosmetólogos hablan más del sistema inmunológico y de la importancia del sistema inmunológico de la piel, porque estamos llenos de pequeñas inflamaciones que no somos conscientes, a no ser grandes inflamaciones no lo vemos de una forma tangente, de una forma clara. Pero si quitamos esas inflamaciones sí cambia el aspecto de nuestra piel. Entonces, vamos a eliminar esas inflamaciones regulando las citoquinas inflamatorias y regulando el sistema inmunológico de la piel. Entonces, en este caso, vamos a regular el sistema inmunológico de la piel y vamos a ver cómo nuestra piel mejora. Y a la vez regulamos o modulamos el sistema inmunológico de todo el organismo. Porque tan malo es tenerlo bajo, inmunodeprimido, como tenerlo muy alto, que puede crear enfermedades autoinmunes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, que esto me lo habéis pedido muchas veces, para hablar ahora del famoso COVID-19, del famoso coronavirus. Entonces, el coronavirus, hay muchos tipos de coronavirus. Por ejemplo, la gripe común es un coronavirus, el catarro es un coronavirus, es decir, hay muchos tipos de coronavirus. Pero en general los coronavirus, como es lógico, atacan más cuando hay un sistema inmunológico alterado. Entonces, por eso, cuando entra una gripe en una casa, no ataca al 100% de los componentes, sino si son 6 personas en la casa, ataca a 2 o 3 o 4 personas, pero siempre algunas que tienen el sistema inmunológico inmodulado y es más difícil que le invada. Y en el peor caso, cuando invada, la sintomatología va a ser mucho más leve. Entonces, es importante modular el sistema inmunológico, porque si lo tienes muy alterado, ocurre la famosa tormenta de citoquinas que habréis oído hablar mucho en los telediarios y demás, que es fatal, claro. Entonces, si regulamos el sistema inmunológico, regulamos esas citoquinas inflamatorias, estamos modulando, por lo que puede ser muy útil en estos casos. Y bueno, cierro el paréntesis y vamos al sistema inmunológico en general del organismo. Es nuestro sistema defensivo, modularlo viene muy bien y en la piel ahora ya lo... a ver ese cambio. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el sistema respiratorio, fundamental, muy importante. El sistema respiratorio es el que va a oxigenar todo el organismo y se está llenando, también es un órgano de eliminación, es un órgano de limpieza y lo estamos llenando de tóxicos. Todo lo que respiramos, todos los químicos que respiramos, como hemos estado comentando al principio en nuestro hogar, o los que estamos respirando de las emisiones tóxicas que hay, el monóxido de carbono de la calle, todo va a pasar por nuestro sistema respiratorio y al final va a parar a nuestras células. Pero como hace de filtro, pues un filtro, igual que el riñón, igual que el hígado, se van a ir depositando todas esas hemotoxinas también ahí. Entonces el pulmón hay que limpiarlo. Es muy importante, si no se va sobrecargando. Entonces, en este caso, el extracto fluido concentrado de ajo negro nos va a ayudar a limpiar el pulmón. Bien, y por consiguiente nos va a ayudar a oxigenar todo el organismo. Ahora, con el sistema nervioso es muy importante y aquí prestar mucha atención por lo siguiente, porque el sistema nervioso a nivel embriológico, es decir, cuando nos formamos, cuando se forma el embrión, el sistema nervioso y la piel se encuentran en la misma capa embriológica, en el mesodermo. Entonces hay una relación directa, totalmente directa, de sistema nervioso y piel. Esto lo tenéis que tener muy, muy en cuenta. Es a nivel embriológico. Es la capa del mesodermo. Ahí está la piel junto con el sistema nervioso. Se altera el sistema nervioso que estamos viendo antes, el estrés, todas las estadísticas que hemos visto a nivel del sistema nervioso, y eso nos está afectando directamente a nuestra piel. Entonces, si el sistema nervioso se modula, nuestra piel mejora también. Y de hecho, esto lo vemos muy claro cuando hay un problema en la piel, por ejemplo, una dermatitis.
Vemos que cuando nos ponemos nerviosos, esa dermatitis aflora mucho más. Cuando nos relajamos, mejora. Y es por la relación tan directa que hay sistema nervioso con piel. Entonces, en este caso, el extracto fluido concentrado de ajo negro, es decir, estas gotitas de ajo negro, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Y os cuento lo que es esto, porque esto suena palabrota. Es decir, nosotros cuando hemos estado hablando de tóxicos, cuando hemos estado hablando de radicales libres, de acidosis, etcétera, etcétera, esto ocurre en todo nuestro organismo, desde aquí hasta la planta de los pies. No solamente desde aquí hacia abajo. Entonces el cerebro, toda esta zona, se ve afectada. Bien, pero el cerebro tiene una barrera protectora y esta barrera protectora se llama barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege al cerebro y es una barrera muy, muy tupida. Ahí es muy difícil que entre ningún complemento, que entre medicamentos, que entre tal. Es una barrera muy, muy tupida. Y coincide que los organoazufrados del ajo negro tienen moléculas tan finitas que son capaces de atravesar esta barrera hematoencefálica, es decir, llegan al cerebro, llegan a nuestro sistema nervioso central, van a depurar, van a eliminar radicales libres y van a eliminar el estrés oxidativo de nuestro sistema nervioso central, por lo que vamos a llevar una mayor adaptación al estrés que si no lo tuviésemos, es decir, va a mejorar significativamente nuestro sistema nervioso, con la importancia que tiene para nuestra salud y la importancia que tiene para nuestra piel. Entonces, muy importante, sistema nervioso y piel. Y en este caso, el extracto fluido concentrado de ajo negro va a atravesar esta barrera hematoencefálica y va a llegar hasta nuestro sistema nervioso. Va a limpiar nuestro cerebro, va a oxigenar nuestro cerebro, va a alcalinizar nuestro cerebro, es decir, nuestro sistema nervioso. Bien, entonces esto es muy, muy importante. Sistema circulatorio es el que va a dar de comer a todas las células de nuestro organismo. Entonces, una de las principales propiedades y más investigadas del extracto fluido concentrado de ajo negro es el sistema circulatorio. Es un gran regulador del sistema circulatorio arterial. Nos va a ayudar a regular el colesterol. Al drenar hígado, regula el sistema circulatorio, vamos a regular el colesterol, especialmente el colesterol malo, esa lipoproteína de baja densidad, ese LDL. Nos va a ayudar a bajarlo y a subir esas lipoproteínas de alta densidad, ese colesterol bueno, ese HDL, nos va a ayudar. Bien. Luego, por otro lado, lleva mucho óxido nítrico, por lo que va a flexibilizar las paredes arteriales, por lo que nos va a ayudar a regular la tensión arterial. Nos va a ayudar también a modularla y a regular el azúcar en sangre, es decir, nos va a ayudar a regular el famoso síndrome metabólico. Esto también es muy importante. Bien, y luego a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema circulatorio venoso, entonces nos va a ayudar también porque si limpio hígado, limpio el sistema linfático, entonces va a fluir mucho mejor mi sangre venosa y al fluir mucho mejor mi sangre venosa, entonces si tengo varices se van a reducir algo. Si tengo fragilidad capilar, es decir, las famosas arañas vasculares, se va a reducir también de una forma significativa. Es decir, vamos a regular sistema circulatorio arterial y venoso. Muy importante. Otra cosa muy importante es un regulador de la homocisteína. Cuando la homocisteína está alta en sangre, riesgo de ictus, infartos. Cuando está bajo en sangre, esos riesgos desaparecen. Entonces es muy importante ese nivel. Urogenital. Urogenital es los riñones que estamos hablando antes, muy importante. El riñón también es un filtro que va a ayudarnos a eliminar los tóxicos al exterior. Si sobrecargamos este filtro, no vamos a eliminar bien. Nos vamos a encontrar con las famosas retenciones de líquidos. Entonces, si estimulamos bien el riñón y drenamos bien el riñón, entonces va a empezar a funcionar nuestro riñón en condiciones. Bien, entonces si funciona nuestro riñón en condiciones, vamos a eliminar estos tóxicos de una forma mucho más rápida, mucho mejor y vamos a evitar estas retenciones de líquidos. Muy importante, sistema urogenital. Y ahora vamos a la piel. Y dentro de la piel ya hemos hablado de cosas muy significativas, que es que no podemos limpiar la piel, no podemos eliminar radicales libres de la piel si no se eliminan de todo el organismo. Entonces, con extracto fluido concentrado de ajo negro, luego lo vamos a hacer en todo el organismo, efectivamente incluida la piel. La piel es un órgano de eliminación y está unida al organismo. Pero estos organoazufrados van mucho más allá y esto es importante que prestéis atención. El azufre o los organoazufrados son unos estimulantes de la síntesis y secreción de colágeno y elastina, es decir, nos van a ayudar a crear más colágeno y elastina. Por consiguiente, si yo tengo este azufre bajo en sangre,
voy a tener más arrugas, me voy a arrugar mucho más rápido. Si lo tengo alto en sangre, mi piel se va a estirar. Entonces, yo puedo tomar colágeno sintético, pero el colágeno sintético al final se transforma en aminoácidos que va cada uno a su lado. Sin embargo, si en mi propio organismo el que crea ese colágeno, esa elastina, las zonas donde lo tiene que crear, entonces es cuando va a mejorar mi aspecto. Entonces, aparte de todo lo que hemos visto, la importancia de todo lo que hemos visto, encima, para ir un poco más allá, y esto es uno de los motivos que nosotros, como descubridores del sistema de extracción y concentración de principios activos del ajo negro, nos hemos metido de lleno en el campo de la cosmética, es por todos los motivos que hemos visto, pero uno de ellos muy importante es porque nuestros organoazufrados van a estimular significativamente, además, esta síntesis y secreción de colágeno y elastina. Entonces, esto es muy, muy importante. Va a mejorar nuestra piel de una forma muy significativa. Bien, entonces, importante. Para todo el organismo, importante para la piel, para el pelo y para las uñas. Vamos a ver cómo con los organoazufrados el pelo brilla más, o sea, cambia, el pelo cambia y las uñas se fortalecen significativamente. O sea, va a mejorar en definitiva lo que se llaman las fanegas, piel, pelo y uñas. Y lo que hicimos con el ajo negro, o con este extracto fluido concentrado de ajo negro, ha sido un cóctel biocosmético. Porque ¿qué hicimos? Vimos con el ajo negro todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, todo lo que hemos estado viendo. Muchísimas cosas a nivel de salud. O acordaros lo que hemos comentado, que limpiamos profundamente nuestro organismo, que lo alcalinizamos, que eliminamos los radicales libres, que lo oxigenamos. Conseguimos todo eso con el ajo negro, pero pensamos, ¿cómo podemos ir un poquito más allá? Entonces pensamos en otro azufrado que también es una raíz y es muy sinérgico con el ajo, que es la cebolla. Entonces cogimos la cebolla, la transformamos también en negro, 3 meses en un horno. La transformación, tanto del ajo como la cebolla, de blanco a negro, requiere 3 meses en un horno a unos 85 grados de temperatura y una humedad de un 90%. Y entonces vamos transformando esos principios activos, se van concentrando, se van haciendo más biodisponibles y a nivel terapéutico es mucho más potente. Entonces con la cebolla hicimos lo mismo que con el ajo, transformamos la cebolla de blanco en negro igual que el ajo y lo mezclamos. Y ahí hicimos un cóctel maravilloso porque juntamos 2 azufrados que entre el ajo y la cebolla juntamos más de 50 organoazufrados con las consecuencias de todo lo que hemos visto, todas estas consecuencias maravillosas, todas estas consecuencias terapéuticas. Entonces, conseguimos todo esto, por lo que vamos más allá que simplemente dar ajo negro. Hoy por hoy la cebolla negra y más en extractos fluidos somos el único laboratorio que lo desarrollamos. Pero quisimos ir todavía más allá y decir, ¿qué más podemos añadir a esto? Y pensamos en otro gran terapéutico, en el limón. Muchas personas por la mañana os hacéis el zumo de limón con agua templada porque es un buen depurativo. Pero tenemos que pensar que los principios activos principales, los que más efectos tienen a nivel terapéutico del limón, los limonoides, los flavonoides, están en la cáscara del limón. Entonces, con el limón, la misma operación. Lo transformamos en negro, es decir, fuimos transformándolo, envejeciéndolo, hasta que conseguimos concentrar y hacer biodisponibles todos los principios activos del limón, lo de las cáscaras y lo del interior. Entonces lo concentramos tanto, que si yo cojo un cachín pequeñito de limón negro y lo meto en un litro de agua, a los 5 minutos tiene un sabor fuerte a limón, porque viene muy concentrado los principios activos. Y lo mezclamos con el ajo y con la cebolla. Entonces, el limón, ¿qué propiedades tiene? Muchísimas. Es un buen limpiador de la piel ya directamente, un buen limpiador de la sangre. O sea, tiene efectos también a nivel hepático. Es decir, el limón tiene muchísimas propiedades terapéuticas. Y luego para nosotros muy importante, es un gran alcalinizante. Antes veíamos el terreno ácido. Aparte que ya el ajo y la cebolla nos va a ayudar a regular ese pH, el limón va a ir un poquitín más allá. Entonces, este nuevo cóctel cosmético, ¿de qué consta? De ajo, de cebolla y de limón, que era, digamos, la base terapéutica antes de la medicina convencional que conocemos, antes de la medicina materialista, antes de la medicina sintomática, antes de la medicina newtoniana. La gente se curaba con ajo, con cebolla, con limón y con estos elementos. Lo que ocurre es que esto es ajo, cebolla y limón, sin efectos secundarios ni contraindicaciones, pero claro, al ser negro, al extraer y concentrar los principios activos es ajo, cebolla y limón multiplicado por 100. Y además no exagero cuando digo multiplicado por 100 las propiedades. Tenemos propiedades terapéuticas muy profundas
que van muy, muy allá, como hemos estado viendo, pero sin efectos secundarios y sin contraindicaciones, pues no deja de ser ajo, cebolla y limón, aunque el efecto terapéutico esté muy multiplicado. Bien, entonces este es el cóctel biocosmético para nuestro aspecto y para nuestra salud, fundamental. Es una cosmética holística, una cosmética integral, en el que o regulamos todo el organismo o no conseguimos nada. Entonces, como habéis visto desde un principio, en esta charla vamos regulando todo. Pero luego nos encontramos también con las zonas expuestas al exterior, en el que todos estos contaminantes, todo este entorno que tenemos ahora mismo, nos está agrediendo continuamente. Entonces, desde dentro, muy bien, estamos mejorando la piel, estamos regulando, pero también necesitamos algo para el exterior, por lo que desarrollamos también una crema y un serum. Pero antes de esto, vamos a ver todos los efectos que hace el beauty, es decir, esta nutricosmética, este cóctel nutricosmético en nuestra piel ya directamente. Es en todo el organismo, pero en nuestra piel, ¿qué es lo que hace? Tiene un efecto protector. Como hemos visto, estimula el sistema defensivo de la piel. Muy importante. Tiene un efecto reafirmante, estimula la síntesis y secreción de colágeno y elastina. Efecto antiedad, un efecto antioxidante muy potente, elimina radicales libres, elimina el estrés oxidativo, es decir, tiene un efecto antiedad muy potente. Efecto desintoxicante, más de 50 órganos cifrados entre el ajo y la cebolla más el limón. Es un depurador muy potente a nivel de órganos de eliminación, acordado, riñón, hígado, pulmón y piel, tejido que rodea la célula, lo limpiamos, y sistema linfático. Efecto desintoxicante. Esto en la piel se nota muchísimo, porque aparte, imaginad vuestras células de la piel, que el tejido que le rodea está totalmente limpio, que llega bien el oxígeno, que llega bien el alimento y puede excretar bien. Vuestra piel cambia y además el sistema de gran defensa celular funciona perfectamente. Vuestro aspecto va a cambiar de una forma muy significativa y vuestro envejecimiento se va a retrasar, como es lógico. Oxigenante, fundamental, lo que estamos hablando. Aumentamos el oxígeno en el organismo a nivel de las propias células y a nivel de las propias bacterias. Y el efecto antiinflamatorio, las citoquinas inflamatorias. Entonces, muy importante. Bien, esto es lo que va a hacer este cóctel de ajo, cebolla y limón en la piel. Y ahora, como os comentaba, también para las agresiones como tal, desarrollamos una crema y un serum. Entonces, esta crema y este serum, a nivel de concepción, no era el objetivo un cosmético. Por eso es un cosmético un poco diferente. Aquí el objetivo, como laboratorio que somos de medicina holística, de medicina integrativa, lo que estamos buscando es un tratamiento, digamos, para cuando hay alteraciones, para cuando hay patología de la piel, para cuando hay una psoriasis, para cuando hay una dermatitis, para cuando hay un eczema, para cuando hay una pitiriasis, etcétera, etcétera, para cuando hay estos problemas de piel. Por lo que en esta concepción lo cargamos mucho de principios activos, o sea, metimos muchísimos principios activos porque era esa concepción. Luego, como no llevaba ningún químico de ningún tipo, no se pudo dar de alta como queríamos y al final se ha transformado en un cosmético, pero en un cosmético que va mucho más allá de cualquier cosmético por eso mismo. Porque estamos mezclando el ajo negro directamente, la primera cosmética con ajo negro, con todas las propiedades que hemos visto, en este caso uso externo. Desarrollamos también unas microalgas de cultivo propio para poder extraer esos efectos antioxidantes. Entonces, desarrollamos algunas algas como la dunaliela y de ahí extraemos y concentramos los carotenoides, por lo que tiene un efecto antioxidante, regenerador y rejuvenecedor, vamos, muy importante, y lo mezclamos con el ajo negro. En el tema del serum añadimos también espirulina, otra microalga que también desarrollamos nosotros. Entonces, la extracción que hacemos los principios activos de las microalgas lo hacemos a través de fluidos supercríticos y luego concentramos los principios activos con aceites, por lo que la concentración de las microalgas viene multiplicadas por 10 y mezcladas con el ajo negro. Y luego para nosotros, que es muy importante, la barrera hidrolipídica, muy importante, añadimos diferentes aceites, como es aceite de yoyoba, aceite de argán, aceite de macadamia, aceite de avellana, aceite de comino negro, aceite de zanahoria, es decir, van muchos aceites muy importantes mezclados con todos estos principios activos. Y luego para darle aroma, como no utilizamos ningún químico, lo que estamos utilizando son aceites esenciales quimiotipados, que aparte del aroma va a dar también un efecto terapéutico importante, bastante importante. Bien, entonces aquí tenemos la crema
que la crema habría que echarla por la mañana, de día, habría que echarla en la cara, que es la zona expuesta al exterior, y con esto vamos a conseguir todo lo que hemos estado viendo. Es decir, o sea, fijaros el cóctel que lleva de principios activos, es impresionante. Más luego lo que estamos tomando a nivel interno, por lo que nuestra piel va a cambiar. Y tendríamos también el serum reparador, que aquí añadimos también la espirulina. Lo que vamos a ver con el serum, cuando lo echéis, que se absorbe muy rápido, que para nosotros es muy importante que se absorba rápido. O sea, que llegue directamente a las capas más profundas de la piel, que regenere, que nutra a ese nivel, que reafirme. Bien, entonces aquí vemos que tenemos un tratamiento vía interna y vía externa en el que va a cambiar nuestro aspecto y, lo más importante, nuestra salud. Esto es fundamental. Ahora hemos desarrollado, que tendremos en breve, también una mascarilla. Eso tiene más un efecto flash, porque ahí lo que hacemos, hemos conseguido romper la célula de la espirulina para aprovechar mucho más los principios activos y volcarlos directamente a la piel a través de una mascarilla, que eso lo tendremos en breve. Entonces, para nosotros es importante este tratamiento integral, este tratamiento cosmético holístico, en el que llegamos digamos, a la estética, a la belleza, como queramos llamarle, a través de nuestra salud o a través de regular todos los procesos de nuestro organismo. Hemos visto digestivo, circulatorio, etcétera, etcétera, cómo vamos a depurar, cómo vamos a drenar, cómo vamos a eliminar radicales libres, cómo vamos a oxigenar, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo por mi parte, más o menos, he hecho un gran resumen, porque de esto podríamos estar hablando horas y horas. Entonces he hecho un gran resumen de hasta dónde llega nuestro laboratorio a este nivel. Y lo único ahora, bueno, pues dudas, preguntas que podéis tener a través de Jesús, ¿no? Bueno, tú dices cómo... Muchas gracias, Miguel, por la explicación. Aquí, quien quiera hablar, pues, tiene el micrófono, o se lo abre él mismo o se lo abro yo. Y luego también a través del chat también podéis hacer las preguntas que queráis y las puedo leer yo. Lo que queráis, cualquier pregunta que queráis hacer. Como siempre, hay algunas preguntas que son típicas. Si quieres, te empiezo yo. Con la típica que es, ¿tiene contraindicaciones el beauty A o ver, cremas o sí, algo? sí, esta pregunta no, es cierto que no la hace mucho. Yo creo que es una pregunta muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en general las personas que se dedican a la estética no están acostumbradas a dar tratamiento vía oral, están más acostumbradas a la piel. Entonces esto va un poquitín más allá, por lo que claro, pues siempre tienen miedo a ver si le voy a dar algo que le vaya a sentar mal. Entonces en este caso lo que estamos tratando es con ajo, cebolla y limón, es decir, no sienta mal, son como tres alimentos. ¿Qué lo que ocurre? Que aquí multiplicamos por 100, como ya hemos explicado, los principios activos. Claro, multiplicar tanto los principios activos tiene un efecto terapéutico muy importante, pero no deja de ser ajo, cebolla y limón, es decir, o sea, no hay efectos secundarios, no hay contraindicaciones, no hay problemas para la salud. Entonces, todo lo contrario, va a mejorar significativamente nuestra salud. Entonces, se puede dar sin ningún tipo de miedo, o sea, sin ningún tipo de problema. Hay personas que le cuesta trabajo por eso, porque dicen, madre mía, le voy a dar algo para tomar. Lo que le está dando para tomar es un complemento alimentario, es decir, no hay ningún problema. Y luego el efecto que va a notar ese cliente y que le va a contar luego ese cliente va a ser un efecto muy significativo. Y aparte va a notar un efecto, que esto también se pregunta mucho, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacer efecto? Evidentemente no es un químico, no hay una farmacocinética, por lo que depende del organismo, es algo totalmente natural. Hay personas muy reactivas que notan efecto muy a corto plazo y personas que tardan un poco más, que en el transcurso de un mes ya se van a empezar a notar los primeros efectos. Y según va pasando 2 o 3 meses, claro, cada vez vamos a ir multiplicando más ese, ese efecto terapéutico, cada vez va a ir la persona mejorando más, como es lógico. Preguntan, hola, ¿para pieles jóvenes también es recomendable esta técnica? Claro, por supuesto, esto es para todo tipo de pieles, es decir, una persona joven también está expuesta a ese cambio de alimentación, a esa alimentación, a ese medio ambiente, a ese estrés, a esa contaminación electromagnética, estamos todos expuestos, por desgracia estamos todos expuestos, los jóvenes y los no tan jóvenes. Entonces esto es bueno pues para cualquier persona. Lo que ocurre es que una persona joven, si empieza desde joven, claro,
va a retrasar el envejecimiento muchísimo, es decir, lo va a notar a largo plazo, pues muchísimo. Esa persona que sí tiene 20, 25 años, cuando tenga 40, 45 años, claro, pues va a tener el interior del organismo, a nivel incluso preventivo de todo, y a nivel del reflejo al exterior, pues claro, pues eh, lo va a tener muy diferente una persona que no se haya cuidado a este nivel, como es lógico. Ujú. Muy bien. Para personas alérgicas al ajo y cebolla, ¿existe algún inconveniente en tomar el extracto beauty? A ver, normalmente hay muy poquitas personas que sean alérgicos al ajo o a la cebolla, pero hemos dado con algún caso. Pero esto, ¿cómo transformamos los principios activos? Es decir, como es un fermento, normalmente no tiene ningún problema aunque sean alérgicos al ajo y a la cebolla. Es decir, el que es alérgico al ajo es alérgico a la lisina. Y en este caso la lisina se transforma en otro componente como es la selicisteína. Es decir, por eso ya no sabe a ajo, ni huele a ajo, ni pica, sino que sabe dulce, huele tal, porque se han transformado los principios activos. Con la cebolla ocurre lo mismo. Entonces, sería muy, muy raro que una persona que tenga alergia al ajo a la cebolla le diese alergia el tomar ajo o cebolla negra. No sería lógico y ni sería normal. Que pruebe a ver, pero vamos. Y si no, que se echa algunas gotitas en el interior del brazo y ahí lo va a ver. Pero vamos, los poquitos casos que hay con alergia a la cebolla o al ajo que hemos tenido al tomar cebolla y ajo negro no han tenido ningún problema de ningún tipo, no ha habido ninguna reacción alérgica. Ujú. De hecho, has comentado algo muy de pasada y es el sabor, porque hay gente que siempre pregunta mucho, pero ¿sabe a ajo, pica, tal? No, no, no tiene nada que ver, el sabor es eh, No, casi efectivamente, claro, no dulce. tiene nada que ver. Es decir, una vez que transforman los principios activos, si comemos ajo negro, es que no tiene que ver nada, nada, es como una pera, una castaña, es decir, con el ajo blanco, porque sabe dulce, no pica, tiene un sabor, hay quien dice a regaliz, hay quien dice a ciruela, pero es un sabor muy agradable, es decir, no tiene que ver nada con el ajo común. No transpira, no huele, no, vamos, o sea, Y en las cremas, digo, en el serum no huele para nada. Es Hombre, al un contrario, lo que olor. huele es los aceites esenciales quimiotipados. Tiene un olor natural, evidentemente no lleva ningún químico. Tiene un olor bastante, bastante agradable. Ujú. Muy bien. Me gustaría saber, por favor, si al utilizar la crema haría falta otro complemento como contorno de ojos. No, en principio no. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que esta crema las estamos utilizando junto con el Beauty, que es tratamiento interno y externo, por lo que ya nuestra piel está mejorando ya de una forma significativa desde el interior. Entonces, con la cantidad de principio activo que tiene, o sea, lo puedes echar en cualquier zona, incluso una zona que tengas irritada por una rozadura y vas a ver como a corto plazo se regula. En una zona donde tengas una dermatitis. Esto va a mejorar de una forma significativa y más si lo tomas uso interno y externo. Entonces, vas a ver unos resultados importantes en cualquier tipo de alteración y si no hay alteración, lo que vas a ver es, claro, que la piel mejora de una forma muy, muy significativa. Ujú. A ver, se están acumulando. Me gustaría saber, por favor, si al utilizar la crema, no, perdona, para una posible psoriasis fuerte, ¿qué se recomienda? A ver, importante la psoriasis. A ver, la psoriasis hay muchas cosas involucradas. Por un lado, hígado, por otro lado, sistema inmunológico y por otro lado, sistema nervioso. Entonces, hay varias cosas ahí involucradas. En este caso, desde el punto de vista de la terapéutica o de los principios activos del ajo negro, va a trabajar todos esos aspectos. Y de hecho, tenemos varios casos con psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la psoriasis? O lo que suele ocurrir con la psoriasis, que hemos tratado mucha psoriasis. La persona empieza con unas pequeñas placas que normalmente aparecen en codos y en rodillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para eliminarlo, ¿qué se echa? Cortisona. Entonces, a medio plazo, eso se quita a corto plazo y a medio plazo sale, pero sale con más virulencia y en más zonas. Se va a echar cortisona y se quita. Y a corto plazo vuelve a salir en más zonas. Es decir, se va multiplicando. Si se coge a tiempo, mucho mejor. Pero si ya tiene grandes placas, va a ser el tratamiento muchísimo más lento. Tenemos que tener en cuenta que la psoriasis es una enfermedad degenerativa. Entonces, con tratamiento interno y externo, vamos a ir viendo cómo va mejorando, 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 mejorando poco a poco. O sea, sí va a mejorar, pero si ya está muy extendido, va a ser un proceso más lento. Si es incipiente, va a ser muy rápido. Entonces hay una mejoría importante. Importante tratamiento interno y externo. Casi todos los problemas de piel tienen que ver también con procesos internos. Entonces, por eso
es muy importante tratar el interior también, porque si no, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, y el efecto va a ser relativamente corto. Va a ser light, como se dice. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tardaremos en notar su efecto? Sí, lo que comentamos antes. A ver, el efecto, como no es un químico, hay personas que son muy reactivas y hay personas que dicen, pues no me lo puedo creer que ya de un día para otro he notado efecto. Eso es cierto, sí, hay muchas personas que sí. Sin embargo, hay personas que son hiporreactivas, por lo que van a tardar más tiempo. Pero en el transcurso de un mes ya van a notar cosas. Es decir, en el transcurso de lo que dura un botecito, que un botecito dura un mes, van a notar cosas. Y lo que es muy importante, cuantos más síntomas tengas, más vas a notar. Porque hay personas que no tienen ningún síntoma de ningún tipo, están perfectas, y dices, yo es que no noto grandes cosas, lógico que vas a notar. Eso sí, te puedes notar con un poco más de energía, te puedes notar, bueno, pues que el sueño es un poco más reparador, más profundo, pero la persona que tiene muchos síntomas, claro, va a notar muchas más cosas, como es lógico. Entonces, en el transcurso de un mes va a notar, y la piel ya lo va a notar en un mes, pero a los 3 meses, ahí es cuando va a notar la piel transparente prácticamente, cuando va a notar un efecto de la piel muy importante. Hablo con el tratamiento interno. Si aplicas interno y externo, claro, vas a cortar los plazos, como es lógico. De hecho, muchísima gente se lo toma más como preventivo también, que aunque no nota nada, no se lo toma como preventivo. Hombre, claro, yo por ejemplo, porque a mí me pregunta la gente, dice, ¿y tú qué notas? Digo yo, efectivamente yo no noto nada. ¿Por qué? Porque pues, yo duermo como un tronco, tengo muchísima energía, no tengo ningún síntoma, nunca he tenido ningún dolor, de hecho en mi vida no he tomado un ibuprofeno ni he tomado nada. Entonces, no sé, pues mi analítica es perfecta. Entonces, claro, pues no noto grandes cosas. Y lo tomo todos los días, ¿por qué? Como preventivo. ¿Por qué? Porque todos los días me estoy intoxicando con la alimentación, el medio ambiente, con todo lo que hemos visto. Entonces, es un gran preventivo. Y personas que tienen síntomas, aparte de prevenir futuros síntomas, está mejorando ya los síntomas que tiene, por lo que también es bastante positivo. Muy bien. Esta también es típica. ¿Los niños también podrían tomarlo como preventivo? Por supuesto, por supuesto. Lo que ocurre es que en un niño no hace falta tomar 30 gotitas. Un niño con 5 o 6 años, con que tome 5 o 6 gotitas es suficiente. Todavía no está intoxicado, todavía no está muy cargado. Por lo que si tomase 30 gotas no pasa nada, pues no tiene efectos secundarios. Pero bueno, con darle 5, 6, 7 gotitas es suficiente. Es decir, lo que pensamos muchas veces es dar más o menos 2 gotas por año. Es decir, por ejemplo, un niño con 4 años, pues darle 8 gotas. Un niño con 10 años, darle 20 gotas. Y a partir de los 12 años, pues ya darle las 30 gotas. Pero más o menos serían como 2 gotas por año, hasta los 12 años que ya se le da las 30 gotas. Y con eso es suficiente, es más que suficiente. Tenemos que tener en cuenta que los principios activos vienen muy concentrados. Perdona. Para una persona con lupus eritematoso y fibromialgia, ¿podría indicar más concretamente su beneficio y cuál sería concretamente la rutina en cuanto a producto que debería utilizar? A ver, con Lupus hace poco hemos tenido una colaboradora de Sector Eco que trabaja con ellos, que tiene un lupus, y contó su experiencia con el beauty y el lupus. El resultado ha sido bastante positivo. Tenemos que tener en cuenta que el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, es tu propio sistema inmunológico el que está atacando tus propios tejidos. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. En este caso, vamos a trabajar desde la piel y vamos a trabajar desde el sistema inmunológico, ayudando a modular el sistema inmunológico. Hay estudios, dentro de los muchos estudios que hay varios estudios sobre enfermedades autoinmunes, con bastante buenos resultados. Y luego la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Os voy a contar que yo he tratado muchísimas fibromialgias. La fibromialgia, si observamos, las personas que tienen fibromialgia o conocéis a personas que tienen fibromialgia, que por desgracia hay muchísimas personas, son personas que por carácter o por circunstancias han llevado su organismo, su sistema nervioso, han llevado todo a un extremo hasta el punto que el organismo ha roto, por decir de alguna forma. Han empezado con un agotamiento extremo, con dolores musculares, pero a esta persona tú le haces una analítica, le haces una ecografía, radiografía, le haga lo que le hagas y va a dar todo normal, porque es una alteración funcional. Es una alteración en el que el organismo lo hemos sobrepasado y ha caído. Entonces, este organismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a levantarle. Entonces, por eso los fármacos que dan normalmente, que son antiinflamatorios, psicofármacos y demás, el paciente no mejora, incluso empeora. Porque en el estrés, en las tensiones que ha llevado a ese punto de la fibromialgia, el órgano más afectado, el órgano diana, es el hígado. Entonces es fundamental.
Entonces, si tú una persona con fibromialgia, lo que haces, como ha caído, lo que haces es levantarla como drenando bien, ha creado muchas endotoxinas. Endotoxinas son toxinas provocadas por el propio organismo, por estrés, por tensión, por ritmo de vida, por X motivos. Entonces, si drenas bien todo el organismo, si nutres a nivel celular, nutres a la célula, la limpias bien, la oxigenas, la nutres. En este caso, el extracto fluido controlado de ajo negro tiene todos los aminoácidos esenciales, casi todos los no esenciales, vitaminas, minerales para nutrir a la célula y estimula los mecanismos de autorregulación. Esa persona tiene que empezar a mejorar. Lo que ocurre es que esa persona con fibromialgia, a lo mejor al principio, en vez de tomar 30 gotas una vez al día, lo suyo sería, si es una fibromialgia ya, digamos, muy avanzada, tomarlo 2 veces al día, por la mañana en ayunas y antes de la cena. Y luego ya, según vaya mejorando, pues ir a la dosis normal, que es antes del desayuno. Entonces tiene que empezar a mejorar síntomas. Entonces la mezcla de lupus con fibromialgia es una bomba, vamos, a nivel de salud y a nivel de sufrimiento para la persona es importante, pero de esta forma poco a poco debería de ir notando resultados. Y muy importante el sistema nervioso, muy, muy importante. El sistema inmunológico lo comanda el sistema nervioso. Entonces es importantísimo regular ese sistema nervioso. No, aparte del ajo, si puede hacer meditación, puede hacer relajación, pues muchísimo mejor, va a ir todo muchísimo más rápido. Buenos días. Si tienes problemas en los riñones, ¿puedes tomarlo? Gracias. Hombre, claro. O sea, es decir, cuando hay un problema de riñón no quita ni el ajo, ni la cebolla, ni el limón. Y al contrario, hombre, depende de qué problemas hay. Hay enfermedades de riñón muy graves, hay enfermedades poliquísticas de riñón que al final tienen que acabar con extirpándolo y con un trasplante y en diálisis. Entonces, depende del problema de riñón, puede ayudar más o menos. Si es un problema leve, pues nos va a ayudar mucho el tomarlo. Si es un problema grave, nos va a ayudar algo, no mucho, pero de luego contraindicado no está, evidentemente. Lo que ocurre es que dependiendo de la gravedad, imaginaros una enfermedad poliquística que lo tiene todo lleno de quistes, ahí poco podemos hacer. Pero en una enfermedad donde el riñón está congestivo, entonces nos va a ayudar a estimular, claro, ya si nos metemos en medicina, la nefrona, es decir, en cada riñón tenemos unas 1.200 nefronas y cada nefrona es la encargada a través de unos túbulos de, por ahí pasa toda la sangre y de filtrar la sangre para que en el túbulo contorneado proximal y en el distal vayamos eliminando, o sea, filtrando, sacando la sangre y dejando en esos túbulos solamente los tóxicos para a través de la pelvis renal y a través de la uretra, pues lo eliminemos hacia el exterior. Entonces, claro, si mejoramos esa función, que es lo que va a hacer el ajo negro, entonces, claro, pues va a aumentar la diuresis y va a regular esos procesos. Hay muchas personas que cuando empiezan a tomarlo dicen, es que no bebo casi y estoy todo el día orinando. Y se asustan y se preocupan. Digo, no te preocupes, o sea, ya cuando elimines todos los líquidos que te sobran, luego ya irás a un funcionamiento normal del riñón. Muy bien. Hay una que puedo contestar yo, incluso. ¿Dónde puedes adquirirse los productos? Realmente, yo creo que prácticamente todo el mundo que está conectado a la webinar ha sido invitado a través de un punto de venta. Yo os diría que os pusierais en contacto con el punto de venta que os haya invitado o a través del que habéis conocido esta webinar, porque nosotros vendemos todo a través en exclusiva, no lo vendemos online ni demás, y lo vendemos en exclusiva a través de estos puntos de venta. Entonces, ponernos en contacto con ellos. Si me dijera que hay alguien que nos ha conocido a través, no sé, de las redes y que nos escribe, no sé, me invento desde Cádiz, que ahí no tenemos un punto de venta, pues que nos comente. Pero en general, yo creo que el 99% os ha invitado a un punto de venta o lo habéis conocido a través de un punto de venta. Nos gusta cuidar esto y directamente poneros en contacto con ellos, que ellos os lo facilitan. Otra pregunta también clásica es las embarazadas, si pueden tomarlo las embarazadas. Pues a ver, esto lo digo siempre. Si la embarazada es de vuestro círculo de confianza, ya más que poder tomarlo, es recomendable que lo tome. Porque todo el proceso, claro, si la persona está mucho más sana, si la persona se encuentra mucho mejor, eso va a ir traducido a la salud, en este caso, del feto y a la futura salud de ese niño, por lo que es recomendable. Pero si esa embarazada no lo ha conocido de nada, siempre está el riesgo de que si pasa cualquier cosa lo pueden achacar, aunque no tenga nada que ver, evidentemente, lo pueden achacar a eso. Por eso a las embarazadas no se recomienda ni una infusión de manzanilla. Por si acaso,
pasa cualquier cosa y dice, no, no, esto ha sido culpa de o por culpa de. Entonces, si es de vuestro círculo de confianza, por supuesto, recomendable. Si no, pues tener mucho cuidado porque luego pasa cualquier cosa y siempre la culpa es del que menos culpa tiene. Para una piel con rosácea, con algo de acné. Muy bien, claro, claro, tenemos que tener en cuenta que la rosácea es un problema circulatorio. Bueno, hay muchas implicaciones, pero la rosácea, sobre todo la rosácea mariposa típica, hay un problema circulatorio importante y un problema también importante del sistema nervioso. Entonces ahí nos va a ayudar. Y ahí el acné tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con antibióticos naturales. El ajo y el limón son antibióticos naturales, entonces nos están viniendo muy bien y regeneradores. Y sobre todo en el acné de adulto, porque el acné de adolescente pues es muy hormonal por un cambio hormonal, es decir, es algo transitorio, como pues una menopausia, es decir, son cambios. Pero en un acné de adulto pues nos va a venir bien porque nos va a ayudar a nivel antibiótico y luego a nivel de regenerador. Y en la rosácea tiene que mejorar. También tiene que relajar un poco el sistema nervioso. Eso le va a ayudar mucho el beauty a relajar el sistema nervioso, pero bueno, si puede poner un poco más de su parte, pues también fenómeno. Hay otro que yo creo que lo has comentado a lo largo de la charla, pero yo creo que es importante recalcarlo. Me comentan, noto que el serum se absorbe muy rápido. ¿Es normal esto? Eso es, ya no es que sea normal, es normal y bueno. Un serum se tiene que absorber, porque el serum, o sea, el objetivo del serum, de cualquier serum, lo que ocurre es que nos absorben, pero el objetivo del serum es un regenerador. Y por eso el serum se echa por la noche, para mientras dormimos que la piel regenere. Entonces se tiene que absorber a la capa más profunda de la piel. O sea, eso es fundamental. Eso es un serum de verdad. El serum tiene que llegar a las capas profundas, se tiene que absorber y tiene que regenerar. Si un serum no se absorbe bien, malo, porque no va a regenerar, se va a quedar en las capas superficiales. Y el serum, lo importante es que profundice. ¿Qué es lo que hacemos con el serum? O echarlo por la noche, porque es cuando regenera, o si lo echamos por el día, echarlo debajo y la crema encima, para que se absorbe y llegue a las capas más profundas. Es un regenerador. Entonces, el serum es bueno que se absorba rápido. Y un serum que no se absorba bien, no es muy recomendable. Lo que ocurre es que hay pieles que están muy necesitadas, entonces esas son de una forma tal, porque es la necesidad que tiene la piel. Según vaya echando el serum y tomando el beauty, entonces, claro, la piel cada vez tendrá menos necesidad, pues la piel se va regenerando, entonces va a tener menos necesidad. Pero vamos, se tiene que absorber. Otra buena pregunta. Me dice, ¿me ayudará con mi dieta? Hombre, claro, a ver, muy importante. Eh, una persona que dice, bueno, yo voy a hacer una dieta para adelgazar en este caso. Si no drenas, aunque hagas una huelga de hambre, es difícil que adelgaces. Es decir, es fundamental deshinchar, desinflamar, eliminar tóxicos. Si no estamos como pletóricos, como hinchados, deshincharlo primero. Y paralelamente con la dieta. Y ahí es cuando sí que es mucho más efectiva la dieta. La dieta es muy efectiva cuando se drena bien en condiciones. También cuando se eliminan radicales libres. Es decir, cuando el organismo se autorregula, entonces la persona puede perder peso. Si no, es más difícil porque está congestiva, está como completa, con sensación como de estar hinchada. Entonces, es mucho más efectivo cuando se acompaña esta dieta en O sea, este caso con el no gluten. es que sea un producto para adelgazar, sino que hace mucho más eficiente cualquier dieta y cualquier cosa que se haga. Efectivamente. Hombre, luego también por otro lado, el extracto fluido concentrado del ajo negro ayuda en el metabolismo, es un regulador del metabolismo de las grasas, por lo que también es bueno en ese sentido. Bien, también es bueno en este caso, para ayudar a adelgazar, pero sobre todo ayuda porque depura. Entonces va a ayudar, y aparte depura a nivel muy profundo, por lo que va a ayudar bastante. Para un adulto, ¿cuántas gotas diarias deberíamos ingerir? Solamente eso viene además en la caja, son 30 gotitas en ayunas. O bien directamente, o bien en muy poquitín de agua. Se mantiene un poquitín en la boca y luego ya se traga. Si se toman directamente, es tan biodisponible que ni siquiera lo puede tragar, se lo mantiene un poco en la boca, pues se absorbe directamente a través de las mucosas. Entonces, lo que es un gotero, si cogemos el gotero entero, serían 15 gotas, sería como 2 goteros. O si lo echan en agua, que sea muy poquitín de agua, muy poquito de agua. Hay gente que lo echa en una cuchara sopera, que las cuenta bien y se lo toma y así También, lo tomas bien y lo apuras. también, efectivamente, sí. Entonces, es tan concentrado que con una vez al día en ayunas, unos 10-15 minutos antes del desayuno para que se absorba bien, 10-15 minutos antes del desayuno es suficiente. Y con una vez al día
es un concentrado. Es un concentrado. A ver, ¿la crema puede echarse directamente en zonas concretas de nuestro cuerpo o solo en la cara? No, no, se puede echar en cualquier zona. A ver, hablamos siempre de la cara porque es la zona expuesta, digamos, a las agresiones. Pero imaginaros, no sé, porque tienes una rozadura en un pie, entonces te lo puedes echar y vas a ver cómo regenera muy rápido. O tienes una dermatitis, yo que sé, en una zona determinada, en un hombro, pues te lo vas a echar y vas a ver un efecto. Siempre es importante que vaya acompañado del tratamiento interno del beauty, es mucho más efectivo, claro. Si no, estamos yendo muy al síntoma más que a la causa. Ujú. ¿Y el serum también es recomendable para pieles jóvenes además de la crema? Hombre, por supuesto, claro, claro. Es que esa piel joven es un poco el tema de prevención. Si yo ya tengo 85 años, pues claro, ya poco puedo prevenir. Pero si tengo 25, pues claro, puedo prevenirlo todo. Entonces claro, sería positivo. Luego, si estoy haciendo ayuno intermitente y no tomo la primera comida hasta la 1, ¿cuándo lo tomo? Porque al llevar alcohol rompería mi ayuno. Bueno, el alcohol que llevo. Bueno, pues en este caso lo tomas 10 minutos antes de la primera comida. Es decir, el ayuno intermitente se puede hacer o no cenar o no desayunar. Yo soy más partidario del no cenar, pero bueno, también es no desayunar. Entonces lo tomas antes de tu primera comida, 10 minutos antes de tu primera comida. Si es a la 1, pues a la 1, 10 minutos Tampoco antes. pasaría nada con tomarlo por la mañana, aunque no desayunes. Hombre, y aunque no desayunes y lo tomas a las 7 de la mañana, también perfecto, es decir, o sea, mejor, no pasa nada. Pero bueno, ten en cuenta que ahí no está rompiendo el ayuno tampoco. Pero bueno, si piensas que puede estar rompiendo el ayuno, pues lo tomas justo antes y ya está. Y cuando habla de que lleva alcohol, porque al final tiene que ser una dilución hidroalcohólica, pero Joder, la el cantidad alcohol es que que es lleva mínima, es vamos, lo pueden tomar niños, tan mínimo que no, vamos, que no... claro, lo pueden tomar niños recién nacidos, es decir, la cantidad es mínima. Vamos, o sea, no, ahí no Una rompe gotita nada. de No, alcohol o 2 gotitas de alcohol, que al final es lo que lleva, no. no, eso no va a ningún sitio, eso no afecta, vamos. Muy bien. Luego nos preguntan que si nos lo podéis pasar por mail. Bueno, si la grabación al final la tendrán Sector Eco, vamos, Ramón y Carol, y se lo hacemos llegar a todos los puntos de venta y ellos los tienen disponibles para todo el que quiera. Si hay alguien concreto que me quiera escribir al laboratorio, a nuestra página y no lo pide, pues se lo hacemos llegar también, no tenemos ningún problema. Pero vamos, la grabación, entiendo que se refiere a la grabación cuando queráis. Y de momento no hay más, me pido unas cuentas. Pues si no hay más, ya nos hemos ido un poco de hora. Pueden solicitar... Sí, pueden solicitar la grabación también a través de las redes. Sin problema podéis solicitarla a través de las redes y os lo hacemos llegar, como queráis. Muy bien, pues poco más. Agradeceros a todo el mundo la asistencia, la participación ahora en todas las preguntas. Espero que os haya resultado interesante y a vuestra disposición. Y como comentaba antes, tenéis a todos los puntos de venta que son al final nuestra red, nuestros colaboradores y a través de ellos podéis acceder a los productos, a consultas, a todo lo que queráis, disponibles para todo el mundo. Pues agradeceros la asistencia y desearos un estupendo fin de semana. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Gracias, me ha encantado. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por todo. Muchas gracias.